señores, hay un amigo que me manda unos datos del mango, pero realmente hay muchas canciones populares que envuelven temas profundos. Por ejemplo, sobre el mango, para coger el mango había que estar debajo de la mata, comentó Balaguer a Bosch, o comentó Juan Goico Alix a Bosch en un encuentro en Cuba. La tienda catalana Mango 2 con 1000 tiendas en 100 países. Relojes Mango de Indonesia. La fragancia Mango de Lirium. Las exportaciones de mango alcanzaron $10 millones en República Dominicana. El 60% de las producciones de mango están en Baní, Azua, San Juan y San Cristóbal. La India es el principal productor de mango en el mundo, con más de 1000 variedades, seguido por la China. Y para terminar, sabiendo que te quiero, tú siempre me maltratas. Te pido y no me das un mango de tu mata. Esto es un merengue. Sí, pero tiene más cosas que yo no me sé. Sobre el mango, sí, tuve una experiencia muy agradable, porque un niño nacido en Nueva York, criado por su abuela, sí, dijo un piropo delante de mí que yo dije, pero bueno, ¿y cómo puede ser no que le haya transmitido genéticamente ese sentimiento? Ese sentimiento. Qué bonita, más linda para mamá y mango. ¿Verdad? Hay otra canción que yo quisiera que me digan por qué se llama La 40, que no tiene nada que ver con la cárcel de aquí, porque es anterior su autoría. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del pues beso. Un tango. ¿Eh? Un es un tango. tango. Yo creo que eso era del comandante cubano. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da. Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran. Si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive. Y además corres el riesgo de que te bauticen Gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi amante y mi desengaño amigo. Mi carta tiene contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es tuco, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me viera pasar de brazo con quien no debiera pasar. Entonces es un tango, ¿verdad? Es un tango. Y se llama La 40. Entonces si es argentino tiene que ver ese número con alguna calle allá. Bien, amigos, un nuevo estudio de la Universidad de Southampton, Reino Unido, revela que los individuos que mantienen deudas económicas son 3 veces más propensos a padecer problemas de salud mental que aquellos que no están endeudados. El trabajo, basado en 34.000 sujetos y publicado por el Clinical Psychology Review, analizó cómo le afecta a los seres humanos deudas económicas, ya sea por pagos aplazados, con tarjetas de crédito, préstamos o hipotecas. Los resultados mostraron que 1/4 de los participantes con deudas sufría problemas mentales, sobre todo depresión, drogadependencia y psicosis, además de estar más predispuestos al suicidio. Sin embargo, entre las personas que tenían su economía saneada, no debían dinero, la incidencia de enfermedades mentales no alcanzó el 9%. Thomas Richardson, coautor del estudio, asegura que este es un resultado
que los profesionales de la salud mental deberían de tener en cuenta a la hora de tratar a sus pacientes, ya que si tienen problemas de endeudamiento y no se resuelven las patologías, pueden agravarse. Lo hemos dicho mucho aquí, que cuando le llegue un psiquiatra, un paciente, le deben de preguntar cómo andan tus finanzas. O cuando a un gastroenterólogo le llega una úlcera péptica sangrante, primero pregúntele cuánto debe y va a conseguir un alto porcentaje de diagnóstico. Bien, amigos, vamos a felicitar a Gracie de la Cruz, que estrenó su primera producción como periodista, productora de su propio programa. El verificador llenó las expectativas. Yo felicito a Gracie y la estimulo para que siga. Ella también ha ingresado, sin quererlo y sin proponérselo, al grupo de productores independientes de televisión en República Dominicana. Son aquellos que no trabajan para los medios, trabajan con iniciativa propia, que es un camino muy difícil que ella ha iniciado como productora de un programa. En cierta forma, ella no le gusta decir de investigación, de constatación de datos, que con eso es suficiente, solamente saber si nos mienten. Con tu propia información, con tus propios datos, vamos a verificar la veracidad de ellos. Es difícil, pero es posible. Así que yo la felicito. Es posible, gracias, doctor. Viniendo de usted, para mí es un honor. Es fácil, es más fácil de lo que uno piensa, porque las mentiras se evidencian en el tiempo. Lo que hace falta es tener un poco de paciencia, pero con el tiempo todo sale a la luz. Eso es lo que yo le explicaba el domingo a los amigos en el verificador, porque es que con tanta información que tenemos ahora, hace falta que alguien tenga paciencia y se siente a ver los datos y a verificar si esas informaciones que ofrecen los políticos son verdaderas o falsas. Tenemos demasiada gente que habla mentira a través de los medios de comunicación, gente que le ha fallado a la sociedad. Entonces esa gente hay que ponerle en evidencia sus contradicciones. Poner evidencia es uno de los temas que siempre ha preocupado a la revista. Nosotros a veces ni siquiera el fondo lo analizamos. A veces nos limitamos a que se sepa quién dice las cosas y por qué las dice. Pueden, oigan bien, pueden que sus motivaciones sean muy justas, pero usted tiene que saber el por qué las personas, los medios, los productores, los periodistas, los comentaristas y las organizaciones tienen posiciones. No son necesariamente posiciones falsas, pueden ser luchas muy justas. Nosotros tuvimos recientemente, el día sábado, con el tema de la reforma, el fallo constitucional, que independientemente de lo justo o lo injusto que se resulte ese fallo, nosotros lo que estamos buscando se está hablando de una corrección histórica de la República Dominicana. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere en el fondo? Porque las cosas no las podemos discutir por el hecho de que un tribunal lo haya conocido, sino por qué fue al tribunal, qué quieren las fuerzas políticas y sociales de ese país. ¿Qué queremos? ¿Una unidad de la isla o nosotros queremos otra cosa? Porque ¿qué se quiere en el fondo? Un grupo quiere una separación de dos naciones en una forma equitativa, es decir, que haya reciprocidad, o realmente lo que se quiere es borrar todo vestigio y volver donde la historia nos convenga. ¿Qué quieren los judíos? Los judíos quieren irse a la época, no sabemos si histórica
o bíblica en el que ellos eran los ocupantes del Medio Oriente. Tienen un documento que les otorga a Dios como propietarios del Medio Oriente, desde el Mar Rojo hasta el Tigris y el Éufrates. Eso es lo que entienden, eso es lo que le enseñan a sus hijos. Perfectamente válido. ¿Qué quieren los organismos internacionales? Los organismos internacionales quieren resolver el problema de Haití. En vez de ser haciendo Haití un país viable, no. Lo que quieren es hacer un solo país, como en alguna época fue. Nosotros no tenemos posición y una organización política que nunca se pronunció en el momento en que el gobierno hablaba de barrigol, de un contrato que no fue leído, o la guerra del Medio Oriente, o la justeza de los conflictos internacionales. De buena primera, todos los directivos de una organización civil, todos los directivos, en un momento de 3 días, se pusieron al lado de los intereses que le pagan. Pero usted coge la prensa escrita, las expresiones del líder máximo de esa organización, y hace un escrito muy juicioso, pero responde al pago de quienes les pagan. Imprimir ese trabajo y mandárselo a la AID en Estados Unidos, que es quien financia ese programa. Otro abogado que sin ninguna calidad va al Congreso, participa en una entrevista de la comisión que investiga a Félix Bautista, de buenas a primeras, asiste, no es presidente de esa organización, no preside la sociedad civil, es un ciudadano común, pero lo escuchan y le explican cuidadosamente, porque los senadores saben a quién está representando ese señor. No estoy diciendo que él no fue justo en sus juicios. Le manda una carta a acento.com para que conste su visita. Y como es natural, mandan una copia al organismo que patrocina todo ese sector. Lo que estamos hablando es que el país tiene que saber de dónde salen los colores del pollito. Sencillamente es eso. No es que el pollo no sea bueno o no sea malo, es que tenemos que saber por qué y quiénes son los que le sirven a otros intereses que están a veces muy cerca del interés nacional, pero otras veces no están tan cerca de ese interés. Todos esos directivos del nivel más alto de participación, entre verdaderos dirigentes y solapados dirigentes, se apresuraron en cumplir con su deber frente a sus amos que les pagan. En el caso de la unificación de la isla, sus principales objetivos, todos sin excepción, fueron al periódico digital, fueron al Congreso, escribieron en los artículos en la prensa escrita, hicieron en radio, en televisión, todo lo que tenían que hacer y que es raro que no hagan en otros casos. Cuando es el interés de ese sector, ustedes no oyen absolutamente una palabra en contra de lo que sea específicamente el poder económico internacional. En el orden local, queremos felicitar al Centro León por sus 10 años y al Centro de Rehabilitación por sus 50 años. Hay 2 personas que yo quisiera resaltar. En rehabilitación, a Mary Pérez, y en el Centro León hay un personaje que todo el mundo sabe que eso lo financia la familia León,
la dirige el doctor Yunen, pero hay un personaje que siempre ha organizado eventos, no sé si todavía está en el centro, que es Fernández Pequeño, un cubano residente aquí, que se ha ocupado de organizar eventos que han puesto en alto el nombre del Centro León. Señor, el caso Marbella en España parece que ya terminó. Condenaron a los directivos municipales corruptos, también a los corruptores, al alcalde que tenía testaferros también, a los desarrolladores de proyectos urbanos que sobornaron al alcalde. Ahí todo el mundo salió con lo de ellos. Lo interesante de eso de Marbella es que hay dinero de Marbella aquí en República Dominicana. Mucho dinero de Marbella en los proyectos turísticos. Gente que engañó y gente que se aprovechó de ello. Ahí hay que también analizar el tema de los corruptos y los corruptores, pero eso pasó ya. Hay una alta cantidad de funcionarios de Leonel que tienen una nostalgia del poder. Se les va a terminar el 16 de mayo. Que no tengan duda, señores. Eso de Temístocles Montay, de Francisco Javier, eso no va para ningún lado. Leonel va a ser el presidente, quiera uno o no quiera. Es una situación, miren ahora, se manejaron, casi Pancho Álvarez le pidió excusas a Félix Bautista. Hace una carta preciosa diciendo que qué valiente fue que se enfrentó a él, sabiendo Félix quién es Pancho. Tuvo que ir a ponerse claro, no porque Pancho sea un genio, sino a quién representa a Pancho, porque no es que Pancho no apriete, sino que sabe apretar. Sí. Pancho está entre Lucas y Juan Mejía. Sí, está Pancho está más bien que el carajo. Entre Lucas y Juan Mejía. Bueno, vamos a ver, hay una preocupación que tienen muchos dominicanos, y yo creo que José Ramón Peralta está yendo a los medios y está aclarando muchas de las preocupaciones que hay. Nosotros tenemos un 2014 muy incierto en el orden económico. El presidente Medina anda él mismo atendiendo su cartón. Es el gobierno de Danilo, no es el gobierno ni siquiera del PLD, es el gobierno de Danilo. Y atiende, él va a la cocina, revisa el menú, vigila que se esté cocinando lo que hay que, prueba la comida, está gobernando Danilo. Desgraciadamente, lo bueno y lo malo se le pega a él, pero está gobernando Danilo. No le quepa la menor duda a todo el mundo de que el presidente es 100% Danilo. José Ramón Peralta fue a los medios, fue al listín, aclaró muchas cosas, pero hay algunas cosas que son aquellos problemas económicos que el gobierno no tiene que ver y que a veces aparecen por medidas del gobierno. Y es cómo van a resolver los problemas presupuestarios del año que viene. No es que los numeritos dan, porque los numeritos siempre se acomodan. Y todos los años hay una repetición de lo mismo, pero el año que viene es problemático. Primero, porque van a salir todas las aspiraciones políticas y comienzan a posicionarse todos, y el 80% de popularidad va a bajar, porque todos los precandidatos le van a entrar al gobierno. Es un gobierno que no se va a reelegir, desgraciadamente. Yo particularmente pienso que debe hacerlo, porque le va a ser muy difícil si todos esos miembros del gobierno comienzan a tomar partido. ¿Cómo vamos a financiar el déficit? ¿Con préstamos? ¿Más préstamos? ¿Con impuestos, que es como sospechamos que vienen? ¿Y cómo a reducir los gastos? Difícil, porque usted no tiene los precios del petróleo,
ni tiene los precios ni el valor de la deuda externa. Pero la tasa de cambio va a jugar un papel importante, porque si devalúan o si se devalúa, entonces van a tener que, si se devalúa, vamos a tener que buscar más peso para comprar dólares. Entonces, el otro día el Banco Central hizo un encuentro con niños para explicarle lo que es el Banco Central. Yo creo que vamos a tener que esperar que esos niños lleguen a la edad madura, porque a Héctor Valdés lo vamos a tener que tener ahí hasta que se estabilice la economía, porque él es el único que sabe cómo se baja la prima cuando le da la gana. El único que ha dado muestra de que puede manejar esa delicada área de la economía, que es la tasa de cambio. Hay mucha gente que quiere devaluar, otros saben que si devalúa hay problemas. Es decir, que tenemos un año difícil por todas partes. Vamos a ver cómo lo maneja Danilo. Y si es impuesto, hay algunas áreas que no deben de doblegarse. Por ejemplo, el juego ilegal. El juego ilegal no paga impuestos. Los ingresos que tuvieron los que le hicieron trabajo al gobierno no pagaron impuestos. Tienen dos renglones que son revisables. Y las compañías que no pagaron ganancia de capital. Ahí podrían conseguir en esos tres renglones cubrir el déficit que le viene con el presupuesto, sin devaluar, sin crear impuestos y sin préstamos adicionales. Repito, primero, juego de azar ilegal, 2.000 a 10.000 bancas, oigan qué número, de 2 a 10.000 bancas ilegales. Los contratistas que han evadido y no han pagado por miles de millones de pesos y dólares que han hecho contratos, porque el impuesto sobre beneficio no está exonerado. Esas dos cosas yo creo que podían producirle muchos ingresos al gobierno sin crear algunos impuestos adicionales. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar de que si el poder real en Estados Unidos no ha iniciado un proceso de promoción de cambios en América Latina en la dirección de revertir los procesos cubanos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y nicaragüenses, han sido realmente porque los muchos frentes que tiene los ha obligado a detener cualquier tipo de acción en esa dirección. Eso es una convicción muy personal. Como acaban de iniciar conversaciones con Irán, no es por el deseo de paz, sino porque es imposible con una presencia que desde el 2003 se tiene en Afganistán, con la intervención de Irak, con la intervención de Egipto, de Túnez y de Libia. Es imposible iniciar un proceso de primavera o de guerra de las flores en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador o en Nicaragua. Hay un grupo de cubanos, no necesariamente con esta base que le acabo de explicar, sino que la Conferencia del Episcopado Cubano acaba de dar a luz un documento de interés trascendental. Oportuno recordar que ese organismo agrupa a todos los obispos de los verdaderos jefes de la Iglesia, quienes solo responden al Vaticano, que es que los escoge y los puede remover.
Puede entenderse por consiguiente que a través de pastorales del episcopado se refleja la posición de la Iglesia Católica Mundial. Accesando a la internet pudimos leer el contenido completo de la pastoral, que comprende 43 puntos, pero en síntesis, las ideas focales son las siguientes. 1. Plantear al gobierno presidido por Raúl Castro en Cuba, que junto a la apertura económica que están ensayando, se precisa de una salida política que reconozca el derecho al pluralismo y a la libertad de opinión, base fundamental para construir una sociedad democrática. 2. Insta a dar pasos encaminados a mejorar las relaciones con los Estados Unidos. 3. Ratifica la necesidad de crear un Estado de Derecho y un clima que garantice a los distintos grupos de la sociedad el ejercicio de la diversidad de pensamiento, creatividad y búsqueda de la verdad, recalcando que Cuba está llamada a ser una sociedad plural y la nación de los cubanos con sus diferencias y aspiraciones. Ese documento lo firma Mario Rivadulla y añade que un fuerte sentido de disciplina y organización a nivel nacional, en una sólida dirección, una red de estructuras físicas, iglesias, escuelas, conventos y asilos, núcleos organizados de activistas en todo el país, un fuerte vínculo de unificación espiritual es la fe católica compartida, el respaldo y acceso al escenario internacional como parte de un Estado que a falta de un gran espacio físico ejerce influencia a más de 300 millones de seres humanos. Ese documento hay que verlo y estudiarlo, pero tiene algo interesante, y es que si no tuviéramos los problemas en todo el mundo, hoy estuviéramos enfrascados en un problema aquí en América, en una lucha. La situación que dieron lugar la Revolución Cubana, se puede decir que los cubanos no han retrocedido, pero Estados Unidos tampoco. Además, si hablamos de democracia, 85 países que durante 14 veces en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, han votado a favor del levantamiento del bloqueo. Nadie mueve nada. Es más, hay las cadenas internacionales de noticias, ni se refieren a ese hecho, que es un hecho de democracia además. De democracia, porque se supone que en las Naciones Unidas un país, un voto, como se combatió el apartheid, pero hay un apartheid político ahí, el Consejo de Seguridad. Es indudable, Machi, que el problema de Cuba es un gobierno totalitario, pero yo me pregunto, ¿la representativa hubiera aportado algo más a los cubanos? Porque ¿cuál es el fin? ¿Se murieron gente de hambre en Cuba en los 50 años? No, no se murieron gente de hambre. ¿Mejoró la educación? Sí, la prueba es que cuando sale un cubano, tiene una preparación que a los 2 meses que se adapta al nuevo régimen o al nuevo sistema de vida, usted tiene un ciudadano de primera. Señores, hasta los marielitos, que era la escoria cubana, hasta los marielitos tenían un nivel mucho más alto que la escoria americana. Hasta eso. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de comprensión con ese régimen, porque no podemos inventar una guerra de los colores en Cuba. La suerte es que el color es blanco, ¿verdad? Sí, la circunstancia, el tiempo en que ocurrieron los hechos primarios no pueden plantearse con la celeridad que quieren algunos, gente de muy buena fe como Mario Rivadulla, porque es un cubano auténtico, que no se fue para Miami a dar brincos y cosas, no, se quedó humildemente con sus sentimientos profundos de cubano aquí en la República Dominicana, y nosotros los acogemos con toda la tradición de relaciones que hay entre Cuba y la República Dominicana,
desde tiempos Bien. Vamos a ver si don Mario pues viene a ampliarnos la propuesta. Y a ustedes queremos tratarle dos temas. Uno es que ya el gobierno está obligado a definir posiciones políticas, porque todos los espacios que no se llenan, alguien los llena. Oigan bien, todos los espacios que no se llenan, alguien los llena. Y no es bueno que se llenen de lo malo. Entonces hay un grupo de funcionarios que no acaban de definirse. Ya el ministro de Turismo y el ministro técnico de la presidencia ya dejaron conocer sus aspiraciones presidenciales. Ya tenemos 2 en el gobierno que quieren ser presidentes. Pero hay una cantidad de gente de Danilo, no del comité político, esos 2 son del comité político, que dicen que tienen derecho. Pero también Leonel tiene derecho y Margarita tiene derecho, son 4. Entonces, tenemos los de Danilo que, si usted lo analiza, solamente por lo bajo se ha hablado de ellos, pero es necesario. Primero, la reelección. Yo creo que como Cuco o como sea, ya hay que comenzar a hablar de ella, porque es imposible que Leonel haya abierto su campaña en Puerto Plata ya tan temprano. Se soltó el león, tenemos que soltar algún otro león. No puede ser que desde ahora ya tengamos un león suelto, sobre todo con el poder de Leonel. Ojalá a él se le ocurra meterse en el tema de Cuba y irse fuera unos días más, a ver si influye con su prestigio en la solución de todos esos Pero problemas. los otros animales están sueltos también. Sí, seguro. Y gatos también. Muchos gatos sueltos. Entonces, ya hay una serie de personas que se sabe. Por ejemplo, Félix Bautista. Se sabe que nadie va a aspirar a ser senador de San Juan, porque él necesita otro periodo de protección. Leonel lo puso hace 2 años. 2 años, 3 años lo puso, porque sabía lo que venía. Sabía que a pesar de tener todas las cortes y todas las cosas, no se iba a evadir. Sí, yo quiero decir algo, lo vi ahí a Félix Bautista en el Congreso con Pancho Álvarez. Quiero decir algo, todos los presidentes tienen un amigo empresario. Me llamó mucho la atención a alguien que yo no menciono mucho, pero que es mi amigo y lo conozco bien. Lo quiero muchísimo a él y a su familia, porque justamente lo conozco bien, que es Guaroa Liranzo. Y vi que la mayoría de los amigos de los presidentes han tenido dificultades con la justicia. Si usted revisa el tema de Leonel Almonte, ese era el amigo empresario de Salvador, cayeron presos los 2. El tema de Félix Bautista es el amigo que el mismo Leonel señaló como su hijo muy amado, y que todo el mundo sabe que Leonel le otorgaba todos los contratos, con la excepción de algunos que le daba Víctor. Eso no es un secreto para nadie, ni es difamación, ni es injuria. Todo el mundo sabe que siendo jefe de un departamento oficial, se manejaba como constructor oficial y el principal manejador, eso no lo puede negar él. Inclusive le hizo relaciones internacionales. Porque ¿cómo usted se imagina que Félix se va a ir a hablar con Preval o con Clinton si Leonel no se lo presenta? ¿En base a qué? Déjeme presentarle el señor que le va a hacer los trabajos. El otro mandaba un cafecito, como dijo alguien. Un cafecito. Vaya y tómese un cafecito con fulano. Era la forma. Con Hipólito fue distinto. Pero tiene su historia también, ¿eh? Tiene su historia y tiene que ver con los bancos. Tiene que ver con los bancos. En el caso de Balaguer y Guaroa tiene una cosa. Yo me encontré raro que siendo el hombre más difamado
de los 12 y de los 10 años. El más difamado, inclusive dentro del mismo reformismo, fue Guaroa. Sin embargo, nunca Guaroa se apareció en ninguna parte ni utilizó personas para que lo defiendan. Nunca, nunca, nunca. Busque, porque Guaroa es de la gente que piensa que la percepción tú no la puedes cambiar. Cuando la gente quiere pensar un asunto, usted lo deja que piense, no lo puede cambiar. Yo recuerdo una vez que un famoso periodista dominicano se inventó un libro que se llamaba ¿Quién es quién en República Dominicana? Un Who is Who, que es un libro famoso en Estados Unidos, lo inventaron aquí. Le mandaron un formulario a Guaroa y le dijeron, llena el formulario para que ahí aparezca lo que tú quieres que aparezca. Y yo no voy a poner nada, ustedes van a poner lo que ustedes quieran. ¿Saben? Él no lo mandó. ¿Saben lo que apareció en el libro? Búsquenlo. Guaroa Liranzo, amigo del presidente, contratista, punto. Eso fue todo lo que apareció. Por tanto, el tiempo debe, donde quiera que esté Guaroa, se debe sentir muy bien, porque nunca se molestó en aclarar. Miren, señores, el tema de los cargos electivos, yo creo que sí el presidente debe pensar en reelección. Ya hay armado todos los que quieren ser síndicos. Khalil Michel y David Collado. No sé por qué el partido, pero No, pues, David Collado, bueno, es PRD, pero y da Khalil, porque Khalil brinca de un sitio para otro. él es un tránsfuga. Hay que hacer un análisis para eso ahora. Fue un tránsfuga. Bueno, pero de quien sea. De él quien quiere sea. decir. Roberto Salcedo, si no quiere ser presidente, que posiblemente ya esté cansado de ser síndico. No, pues, dijo que no va, que no aspira a la presidencia. pues entonces, pero deja abierta la posibilidad de que su hijo, ¿sea qué? alcalde, Pues entonces tenemos el hijo de Leonel, el hijo de Robertico, que ya y el también, hijo de todo el mundo. de porque todos ya están. Alejandro Montaz y Gonzalo Castillo. Gonzalo no quiere y Alejandro quiere. En Dajabón hay una situación interesante. Sonia es de Félix Bautista, hechura de Félix, pero Olgo es de Danilo. Pero aparece ahora que Mario Torres es de Leonel. No sabemos si Mario se va a meter en el gobierno de Leonel o si lo van a apoyar para senador de Dajabón de nuevo. Yo creo que el problema está entre Olgo y Sonia y que a lo mejor Mario se va con Leonel para el gobierno, porque Leonel va a ganar. Peralta no quiere ser senador de La Vega, debe de serlo. Reinaldo Pared y Sigfrido Pared. Sigfrido deja la secretaría ahora en febrero. Posiblemente se juramente como miembro del PLD. Inmediatamente debe ser senador por su hermano Reinaldo, pues ya estamos hartos de Reinaldo. ¿No es así? No, yo no entiendo bien ese Sigfrido lío suyo. es de una familia PLDista. Sí. Ha sido ministro ha sido ministro del PLD 2 veces, una cosa sin precedentes. Sí, y director de migración. Pero secretario de la Fuerza Armada va a dejar el cargo en febrero. ¿Pero él se va o es un acuerdo con el presidente? No es ningún acuerdo, él va a cumplir con la ley orgánica. Con sus 2 años. Cuando tenga 2 años se va. Sí. Entonces, pero ya no hay puesto para él. Entonces se va. Sí, porque ya lo logró todo. Entonces se va a retirar. No, porque queda jovencito, entonces tiene que hacer política. Ay, que usted lo va a enganchar a la No, política. yo no lo voy a enganchar, yo creo que él debe engancharse. Entonces, ¿pero a dónde? Senador de la capital. Pero que Sigfrido. ¿Pero por quién? Por Reinaldo, que ya debe estar harto de ser senador. Pero Reinaldo aspira a la presidencia de la Mira, de la República, ¿verdad? Sí. Bueno, porque se vaya para pelear con Leonel para allá. Pero ¿qué es lo que se está discutiendo ahora en el PLD? Es la vicecandidatura. ¿Quién va a acompañar al León? León.
Pero Cifrino no es que yo quiero. Margarita no puede acompañar. Sí, pero a su yo no quiero esposo. meterme en la vicepresidenta. ¿Y por qué no? Porque quiero hablar de Sigfrido, que Reinaldo lo deje. ¿Y tú sabes quién que yo quiero también que deje? A Cristina, que deje a Simón. A Simón Lizardo. Es como se usa dejar los hijos, los hermanos, Sí, la familia. que los Porque cargos ya se eso es heredan. un reinado, eso Sí, no es una monarquía. Se heredan los cargos. Decía el doctor que aquí no hay títulos nobiliarios, pero sí hay una jerarquía real que usted Sí. tiene que tomar en cuenta. El PLD ya es una era. Una era. La era, como fue la era de los zares, la de los... No, es así. Sí. O sea, el PLD Es encabeza una era, el es una- relevo Oh, pero seguro. de la primera década del siglo XXI en la República Dominicana. ¿Tú sabes quién yo quiero de diputado? A Guarocuya, el de la renta. No, hágame el favor. ¿Y para qué? Oh, pero le van a dar una carrera de que termine el gobierno. Tienen que protegerlo. No, pero que ese hombre no va a caber ahí en el Congreso. Cuando ese hombre le ponga de que no, eso no da, esos numeritos no Bueno, da, ese pero el presupuesto Congreso no da. necesita gente No que- podemos estar de que con ese barrilito. El Congreso necesita... Ese hombre cuadrado. necesita de gente que lo asesoren. Es que lo van a votar. Para que no firmen contratos sin leerlo. Tienen que poner a Guarocuya y a Montalvo también. Yo no sé cómo se busca. ¿Hay diputado nacional? Hay diputado ¿Cuánto? nacional. Más de uno. Bueno, actualmente tenemos 5. Bueno, pues entonces vamos a ponerle 2 al PLD. Guarocuya y Montalvo. Pero Montalvo quiere. Porque él Ellos tiene ninguno, como... ellos no es que ellos creen que eso es para siempre. Ellos no saben que en 3 años se van para su casa. No, Y como- que Félix Bautista y los No contratistas lo digo le van porque... le ¿Usted van no ha dar- visto a Gustavo Montalvo? le van Que a- tiene un feeling presidencial. que no, ese es lo que es tímido. Ay, qué tímido. Él no habla. Ah, ya. Le van a dar una carrera todito, ¿oíste? Acuérdate. Lo del PLD al Le PLD. van a dar una carrera. Lo de Leonela, lo de la... Exactamente. Señores, el periodismo Y dominicano. usted no mencionó yo- ninguna mujer. Ahí por ahí está Yocasta Guzmán, la de compras y contrataciones. Tenga en ¿Quién? cuenta las mujeres. ¿Quién? Sí, Yocasta. Montalvo. La de compras y contrataciones está bien ahí. Pero no, Tiene a que ella no le impulsar van a a las dar mujeres. carrera porque eso es Montalvo. Ah. Señores, la historia del periodismo dominicano es triste. Yo lo puedo decir porque nosotros ya a esta edad, en que estamos ya en una edad perfecta, podemos decir, mire, antes, ¿cómo se manejaba el pobre periodista dominicano? Eso ha sufrido una transformación increíble. Miren, un periodista en la época de los 70 tenía una redacción, que ellos eran jefes de redacción. Entonces ellos tenían un programita de televisión que decía tal cosita. De esto que vamos a decir, nosotros podemos estar incluidos en alguno Renglones. de esos renglones. Entonces ellos tenían un programita y el incumbente del gobierno o del sector privado le ponía un anuncito y él le ponía sus informaciones en el periódico que él decidía. A veces ese anuncio se ponía y otras veces no se ponía. Pero ese era el mecanismo. Tengo un programita y soy jefe de redacción o soy jefe de alguna área. También pasaba con los periodistas que cubrían fuentes. Yo cubro salud pública, cubro la Cancillería, y en vez de ser críticos en sus funciones, eran complacientes. Si estaban en finanzas, si estaban en Hacienda, si estaban en salud pública, si estaban en la Cancillería, entonces el incumbente le daba un dinerito para que les resaltara su gestión. Eso se usaba. Habían grandes cancilleres gracias al periodista que cubría la Cancillería. Habían grandes gestiones de salud pública. Pero también le sacaban algunas ayuditas en naturaleza. Eso se usaba. También había empresas que pagaban una suma a los jefes de redacción, a los jefes de secciones, al sector económico, para que no los mencionen. Había una empresa que daba 500 pesos a 3 jefes de redacción para que no mencionen mi empresa ahí.
esa empresa tuvo 12 años pagándole 500 pesos a unos señores que todo el que trabaja en estos medios sabe a quién yo me refiero. Yo me acuerdo que el que daba los cuartos se llamaba Amadito. Es lo único que puedo avanzar. El encargado de prensa y relaciones públicas, eso apareció después cuando Guzmán, que tú veas, encargado de prensa y de relaciones públicas. Entonces cogían esos periodistas que trabajaban en los medios y lo hacían relacionadores públicos y encargados de prensa. Un sueldo adicional. Después vinieron los más aguerridos que se buscaron una agregaduría. Yo soy agregado de consular o agregado en la embajada dominicana en tal sitio. Entonces le buscaban una cosa que no sonara mucho como agregado. A veces iban y a veces no iban, pero tenían eso ahí que ellos conseguían. Después vinieron ya abiertamente al consulado. Yo quiero ser cónsul en Miami, cónsul en Panamá, cónsul en Hamburgo, cónsul en Caracas, en los lugares, en Tokio o en Taiwán, en los lugares donde había facturación. Hong Kong. Donde había cuartos. Por una factura había que dar unos cuartos. Pero esos señores tenían dos condiciones. Si eran políticos, tenían que darle unos cuartos al político que el presidente le diera ese consulado. Y si no, el periodista, tú no tienes que darle a nadie, esos cuartos es para que tú resuelvas tu problema. Habían otros que eran los menos malos, que eran los que se iban a estudiar. Yo quiero un consulado en Barcelona para yo estudiar en la Complutense de Madrid, porque en la de Madrid ya habían 4 nombrados. Entonces lo ponían en Barcelona para estudiar en la Complutense de Madrid. Eso lo vivimos. Pero hay otra cosa, los contratos. José Michelén tenía en el reciclaje unos contratos que daba de arroz. Y el gobierno pasado lo daba también algunos permisitos. Mira, te voy a dar un permisito para que tú lo comercialices. Esta habichuelita, tú se la vendes a fulano y fulano te da unos cuarticos. Miren, señores, aquí hay gente tan seria, que tú no le puedes probar nada, porque había un caso sin precedentes. ¿Tú sabes lo que conseguía un funcionario para ayudar a unos periodistas? Una cita con los empresarios. Te voy a conseguir una cita con fulano para que te resuelva el problema que tienes. No puedo decir más, porque si digo el cargo, entonces digo que de la aduana, entonces ya hay problema. Entonces se jugaba un dominó, te decía, mira, te voy a mandar a fulano que tiene un problemita de un contrabando. La colorada. Entonces tú lo resuelves y entonces ayudaba al periodista que consiguió, porque el director de la aduana era muy serio. Claro. Bien. Pero jugaba la colorada. Pero jugaba al dominó. Entonces, hay otro que eso sí era en serio, la compra de libros. Voy a hacer un libro. Entonces los libros nada más se facturaban, pero tú no podías certificar la tirada. Cómprame un libro. Cómprale 1000 libros ahí a periodistas. Pero así cualquiera se hace rico. Pero muy bien, porque no había que... Entonces tú ibas a buscar la certificación, 2000 libros. Venta del Estado, 10.000 libros. No, porque lo digo porque hay alguien que declaró que se ha hecho rico vendiendo libros. El Estado que se lo compra. Ayuda familiar. Tengo un problema. Hay gente que ha matado como 6 veces la mamá y el papá para enterrarlo. Las viviendas no hablemos. Rodolfo Rincón Martínez falló porque no se postuló. Si se hubiera postulado, sale presidente de la República, porque ese hombre sí dio casa a nombre Balaguer y él la daba por su cuenta. Locales, muñecotas y bicicletotas. Rodolfo Rincón. Una contrata, como dice, consígueme un contrato. Ese es lo último que se está usando, el contrato. Mira, a mí no me venga con una cosa, consígueme un contrato que yo, de una obra de esa buena, de una carretera, de una cosa, entonces yo se la vendo a un ingeniero y ya resuelvo mi problema. Por cierto, que ojalá me den 2 o 3 de esos para poder resolver aquí.
de esos contratos de ellos, se la vende un ingeniero. Pero hay un medio de comunicación que le han dado su contrata. Pero esa fue grandota. Porque hay una diferencia. Se le compraron el medio de comunicación con ese contrato. Y está viendo el programa. Está viendo. Y te está acechando. Ah, mi salud. Ay, un abrazo. Estás loca por emplearte allá. ¿Para qué? Para darte una botada. Ay, déjame en la calle. Bueno, el contrato. Y los anuncios del gobierno. Anuncios del gobierno. Una vez, un periodista y locutor que trabaja en Diario Libre, ahora apellido, trabajó con nosotros. Hizo un trabajo magnífico. Alonso, ¿tú te acuerdas de Alonso? Alonso vio, comenzó a contar cuántas entrevistas y cuñas del gobierno ponía un medio de comunicación. Esa fue su tesis. Y cuando pidió la información a esa cosa de transparencia, no consiguió los presupuestos, lo que le pagaban. Pero hay algo, eso no solamente toca a los periodistas, eso va de dueños, directores, jefe de redacción, reporteros, los que cubren la fuente. Todo está en esa pirámide extraña que se ha obligado al periodista dominicano a entender. Por eso, aquí no hay libertad de prensa verdadera, porque estamos contaminados. Los permisos de importación, las cuotas y sobre todo la parte negativa que hay que decirlo, de parte de los periodistas, el chantaje. Si no me das cuarto, tú te estás haciendo de dinero, yo te voy a denunciar. Esa es la otra parte, la más fea. Aquí se ha hecho una organización en torno al chantaje de prensa. Vamos a una pausa y regresamos dentro de un momento.